No tienen salida. Las fuerzas ucranianas atrapadas en el implacable cerco ruso en la región de Kursk se enfrentan a un destino que parece estar sellado. Veamos el siguiente reporte. Rusia rodeó a los invasores en Kursk. La maniobra militar orquestada por las fuerzas rusas ha sido devastadora para las tropas ucranianas que, atrapadas en un cerco inesperado, intentan sobrevivir mientras los elementos naturales y la falta de movilidad en sus vehículos empiezan a cobrarles factura. Lyubimovka, una localidad clave en la región, ya ha sido prácticamente liberada, mientras que los restos del contingente enemigo luchan con desesperación para escapar de lo que parece ser una trampa mortal. La operación rusa, cuidadosamente planificada, ha logrado neutralizar a las fuerzas enemigas en una zona estratégica. Al encontrarse entre Zeleny, Slyak y Nizhny Klin, el ejército ucraniano ahora enfrenta una situación insostenible. No solo han perdido la ventaja de movilidad, sino que también las condiciones meteorológicas han comenzado a jugar en su contra. Los primeros indicios de las lluvias, que se esperan intensificar a lo largo de la semana, empiezan a erosionar las carreteras que los ucranianos utilizaron para moverse y rotar sus fuerzas. Ante esto, la situación es comparable a lo sucedido en Bakhmut, donde las fuerzas ucranianas, en un desesperado intento por mantener sus líneas, utilizaron pequeños vehículos para mover suministros, heridos y armamento en condiciones climáticas similares. En aquella ocasión, las tropas rusas, con una impecable coordinación entre artillería y operaciones terrestres, desmantelaron cada columna de transporte que intentaba romper el cerco, acelerando así la rendición de la ciudad. Kursk, sin embargo, representa un desafío aún mayor para Ucrania, ya que el ciclo de lluvias y la necesidad de vías transitables se vuelven imprescindibles para cualquier intento de repliegue o abastecimiento. Los videos que ya circulan por redes sociales muestran los primeros signos de este desastre logístico. Vehículos de combate que, diseñados para enfrentamientos cortos y en condiciones de buen tiempo, comienzan a fallar. Las ruedas, pensadas para alta movilidad en carreteras firmes, patinan en el barro y se atoran en el terreno accidentado. Los comandantes ucranianos, liderados por Alexander Syrskyi, no han dado señales claras de cómo resolverán este problema. Pero tengamos claro que la opinión de los expertos militares es unánime. Las tácticas rápidas y maniobrables que han intentado utilizar no serán sostenibles bajo estas condiciones. El tiempo juega en su contra. Con cada día que pasa, el margen de maniobra del ejército ucraniano se reduce drásticamente. La presión ejercida por las tropas rusas no solo es táctica, sino también psicológica. Sabedores de que los refuerzos y la retirada están prácticamente fuera del alcance del enemigo. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Es una actualización de lo que está pasando hoy en Kursk. Virginia, ¿cómo estás hoy? Hola, Miguel. Es un gusto saludarte de nuevo y a toda nuestra audiencia de Prensa Alternativa. Pues sí, Kursk vuelve a ser noticia en las portadas de los principales medios internacionales, incluso tanto así que hasta el mismo gobernador de Kursk ordenó la evacuación de pueblos cercanos a la frontera con Ucrania, ¿no? Y bueno, vemos que esto es una nueva ofensiva. Y ustedes sabían que la región de Kursk, y un poco como para entrar en contexto sobre lo que significa esta región, tiene un legado de historia, ¿no? Porque fue el escenario de la batalla de Kursk, ¿no? Una de las batallas más decisivas en la Segunda Guerra Mundial, donde las fuerzas soviéticas detuvieron una ofensiva alemana crucial con la batalla de Kursk en 1943, marcando el último gran intento alemán por recuperar la iniciativa en el frente oriental tras la derrota en Stalingrado. Pues con más de 4 millones de soldados involucrados y la mayor concentración de tanques en la historia, los soviéticos prepararon defensas extensas, incluyendo 5.000 kilómetros de zanjas antitanque y 400.000 minas, y que ahora pertenece a Rusia. Pues esto se los cuento para que vean pues, que el poderío ruso tiene su historia, ¿no? Sin duda. Y a propósito de esta nueva ofensiva rusa, hoy salió en los principales medios rusos estatales otra ofensiva en la región de Kushpansk,
en Ucrania, un punto de marcada relevancia logística y estratégica en las operaciones militares de Rusia. Pues una base con equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cerca de Kupiansk, fue atacada por un FAB-1500. Esto se trata de una bomba guiada rusa que ha demostrado ser devastadora en el campo de batalla. Pues este ataque sin duda que subraya la capacidad de Rusia para defender su soberanía frente a la agresión occidental. Y es que esta bomba guiada con sus 1.5 toneladas de poder destructivo ha demostrado ser altamente efectivo en neutralizar posiciones estratégicas del ejército ucraniano. Pues su precisión y devastación lanzada desde una distancia segura ha debilitado ya las sobrecargadas defensas ucranianas, creando pues una presión insostenible para que Kiev siga en el frente. Pues Rusia, en su legítima defensa ante las injerencias externas y la continua expansión de la OTAN hacia sus fronteras, sin duda que ha demostrado una clara superioridad táctica y tecnológica. Pues mientras los medios occidentales intentan, digamos, demonizar las acciones rusas, la realidad en el campo de batalla indica lo contrario. Ucrania, al estar bajo la influencia directa de intereses geopolíticos ajenos, está perdiendo terreno y capacidad operativa. Esto es así realmente, mire Elvis, así son las cosas como están en estos momentos. Sí, sin duda que Rusia todos los días demuestra genialidad en el sector militar, ¿no? En lo que se considera la guerra moderna. Y yo quisiera hablar de las tácticas rápidas implementadas por Rusia en la región de Kursk. O sea, esto ha sido una área de considerable interés estratégico para Rusia. Hemos hablado de esto en videos anteriores. Y bueno, las tácticas rápidas empleadas en esta área son fundamentales para asegurar la ventaja táctica y estratégica de Rusia. Y esto incluye la movilidad y la reagrupación rápida, cosa que no tiene Ucrania. Las fuerzas rusas han demostrado una notable capacidad para movilizarse y reagruparse rápidamente en respuesta de la batalla, en respuesta de lo que esté sucediendo en el momento del combate, y esto le garantiza pues resultados muy efectivos. Utiliza unidades de élite como la brigada que lleva el general Atif Alaudinov, que pues ha sido una genialidad en el desarrollo de la guerra, ¿no? Y bueno, estas tropas rusas que es un complemento, ¿no? Porque recuérdense que Rusia trabaja como una unidad. Todos los componentes de las fuerzas militares trabajan en unidad. Entonces llevan a cabo operaciones rápidas de incursión y de asalto. Esto permite mantener la iniciativa y responder a los movimientos del enemigo en tiempo real. O sea, en tiempo real. Por supuesto, hemos hablado muchísimo de la utilización de la guerra electrónica, que se ha convertido en un componente crítico de las operaciones rusas en Kursk. Recordemos videos anteriores, estamos hablando de septiembre, sí, más o menos, que Rusia acabó con grupos enteros en la región de Kursk haciendo intercepción a los radios, a los propios radios de los soldados ucranianos. Recordemos esa actualización que hicimos para ese entonces. Entonces, Rusia ha desplegado sistemas avanzados de guerra electrónica para interrumpir comunicaciones enemigas, neutralizar los sistemas de navegación de los drones. O sea, esto crea un entorno de combate en el que el enemigo se encuentra en desventaja tecnológica en lo absoluto. Por supuesto, las operaciones de sorpresa, todo esto lo ha implementado Rusia en la región de Kursk. Entonces, las operaciones sorpresa, tácticas de sorpresa esenciales para desestabilizar a Ucrania. Rusia ha llevado a cabo ataques sorpresivos contra las posiciones ucranianas en Kursk, utilizando una combinación de artillería de largo alcance, bombardeos tácticos, drones, artillería liviana, motorizados. Entonces, ha sido una estrategia de operaciones diseñada para desorganizar y desmoralizar a las fuerzas ucranianas, lo que permite entonces que las unidades rusas capitalicen en medio de esa confusión, ¿no? Y bueno, actualmente tienen un componente extra a todo esto que estoy explicando
por el tema del clima. Sí, el clima también afecta de manera favorable o desfavorable en el campo de batalla. Lo veíamos en el video, la explicación que nos daba allí el reporte. Bueno, consecuencias de las trampas de lodo. Pareciese algo mínimo, pero no. Es bastante complejo. Las trampas de lodo son una táctica muy ingeniosa que ha ganado prominencia en las últimas décadas de conflicto. Virginia nos daba un contexto de la Segunda Guerra Mundial y sí, efectivamente, Rusia siempre ha salido con tácticas, digamos, no convencionales en el campo de batalla, pero que parecen sencillas y son muy efectivas. En el contexto de Kursk, las trampas de lodo son utilizadas principalmente para impedir el avance de Ucrania, entendiendo las debilidades de Ucrania con sus vehículos blindados, porque no cuentan con la tecnología necesaria para poder, digamos, sobrepasar estas trampas de lodo. Entonces son esencialmente pozos de barro, o sea, literalmente pozos de barro. Pozo de barro. En áreas, digamos, cenagosas, ¿no? Que se crean o se explotan para dificultar el avance de los vehículos blindados y de las tropas. Entonces, al inundar los caminos, los terrenos claves, previa investigación, inteligencia rusa, por supuesto. Entonces, bueno, lo que hace es que Rusia ralentiza el movimiento de las fuerzas ucranianas, obligándolas entonces a desviarse, exponiéndolas para que entonces, bueno, con ataques aéreos y ataques de artillería puedan eliminarlas. Entonces vemos cómo Rusia con trampas de lodo, una táctica bastante rudimentaria, desestabiliza la logística enemiga. O sea, las trampas de lodo afectan no solamente el avance directo militar, lo que acabo de explicar de los vehículos blindados ni las tropas, sino que también directamente afecta las líneas de suministro, porque, bueno, al tener el terreno, estas trampas de lodo y los vehículos ucranianos no pueden pasar por esas trampas de lodo porque se quedan literalmente en los pozos de lodo, pues las fuerzas ucranianas intentan reabastecerse o mover recursos hacia el frente por otras líneas, por otros caminos, por otras vías terrestres. Lo que hace que, por supuesto, se desvíen hacia donde son objetivos rusos. Entonces, fíjense cómo Rusia no solamente implementa tácticas estratégicas y operaciones complejas y con arsenal pesado, sino que también desde la simplicidad. Desde la simplicidad, Rusia también golpea a Ucrania. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. Y a su vez, las fuerzas rusas se mueven con precisión para cerrar cualquier resquicio por el que los ucranianos pueden escapar. El uso de artillería de largo alcance, combinado con ataques quirúrgicos a las columnas logísticas enemigas, ha dejado a las fuerzas invasoras en una situación extremadamente precaria. Con esto, el control de las carreteras ha sido fundamental en este avance ruso. Desde el inicio de la operación en Kursk, las tropas rusas se aseguraron de cortar las principales rutas de suministro ucranianas. Mientras las primeras lluvias comienzan a erosionar las pocas vías que quedan, los caminos se vuelven cada vez más intransitables. No es solo una cuestión de vehículos bloqueados. La moral de las tropas ucranianas se va desmoronando al no ver una salida clara a su situación. Los expertos militares coinciden en que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán implementar lo que se ha llamado la logística de los mosquitos, como ocurrió en Bakhmut. Esta táctica consiste en el uso de pequeños vehículos para transportar cantidades mínimas de municiones y alimentos, así como para evacuar a los heridos. Sin embargo, este método ha demostrado ser insuficiente cuando se trata de mover equipo pesado o de mantener una defensa efectiva a lo largo.
En las condiciones actuales de Kursk, con las lluvias intensificándose y el terreno volviéndose cada vez más inhóspito, esta táctica solo le permitirá sobrevivir un poco más, pero no ganar la batalla. Las previsiones meteorológicas apuntan a que en cuestión de días, la carretera se convertirá en verdadero campo de lodo, imposible de atravesar tanto para vehículos con ruedas como para aquellos con orugas, aunque estos últimos sufren en menor medida. Las unidades ucranianas que basan su movilidad en vehículos blindados ligeros y rápidos ahora se ven paralizados, condenados a esperar su destino mientras las fuerzas rusas avanzan implacablemente. Continuamos con este análisis, Virginia. Sí, fíjense lo siguiente. Es importante destacar las opiniones de los especialistas en esta área, ¿no? Y es que tras la victoria rusa, según el profesor asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Financiera del Gobierno ruso, Lentik Rud, Alexander Konkov, dice que el desarrollo del conflicto en Ucrania puede seguir solo dos escenarios principales. Según este especialista, el principal dilema reside en la continuación de la guerra o en la necesidad de que Zelensky llegue a ciertos acuerdos que tengan en cuenta las prioridades de Rusia. Estas prioridades están relacionadas con fortalecer la seguridad y respetar los intereses nacionales de Rusia en primer lugar. Todo lo demás, según este experto, es el intento de Zelensky de retrasar una vez más prolongadamente el proceso y evitar la inevitable decisión sobre la necesidad de poner fin al conflicto. Pues este profesor subrayó que la continuación de aventuras militares sin sentido no hace más que agravar el espiral de violencia en el territorio de Ucrania. Pues así es, Miguel, la verdad es que no sé hasta dónde piensa llegar Ucrania, porque ya vemos cómo día a día Rusia está avanzando en su frente. Así es. Es correcto. Y bueno, la mayoría de los expertos militares tienen posiciones similares, ¿no? Y esto tiene que ver con, bueno, con toda la demostración de Rusia a todo nivel. Fíjense que yo estaba hablando del tema de las trampas de lodo, ¿no? Y es que aún hasta en los pequeños detalles, Rusia tiene un avance significativo. ¿Por qué lo digo? Porque Rusia ha sido consciente del desafío que presenta el terreno fangoso, particularmente en ciertas épocas del año en Europa del Este, lo que se conoce como reconocer el terreno. O sea, sabe exactamente qué pasa en cada estación del año y pues evalúan el tema meteorológico. Entonces, en este caso, hay un fenómeno llamado las púctias, que es un fenómeno estacional que ocurre durante el deshielo de la primavera o el otoño, cuando el barro domina el terreno y dificulta gravemente la movilidad de los vehículos blindados. Es decir, en este momento en Europa del Este están pasando por este fenómeno o está iniciando este fenómeno. Entonces, Rusia, sabiendo esto y lo difícil que se vuelve el terreno cuando se presenta las lluvias, el tema fangoso, pues a diferencia de los vehículos blindados ucranianos, que son vehículos para vías rápidas, y muchos de los principales tanques y vehículos blindados rusos, pues se le hicieron en el diseño modificaciones para este tipo de situaciones. Entonces ya vemos cómo ese componente extra de ir más allá de Rusia los hace pues superar en todo sentido a Ucrania. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia tiene también tanques diseñados con orugas en lugar de ruedas. Entonces, las orugas, como lo vimos en el video, disminuyen el peso del vehículo sobre una mayor superficie, lo que reduce la presión sobre el suelo, mejora la tracción en los terrenos blandos y bueno, tiene tanques como el T-90 y el T-72, que son vehículos blindados, como el BMP-3. Estos son ejemplos claros de la máquina de capacidad rusa para moverse en terrenos difíciles gracias a sus sistemas de orugas, que además los sistemas de orugas rusos
fueron modificados, actualizados y pues ahora tienen una mayor eficiencia en este tipo de terreno, ¿no? Entonces fíjense que hasta en los pequeños detalles Rusia ha ido mucho más allá. Sí. Bueno, porque es un país que ha estado en guerra. Claro. Que ha enfrentado la guerra de manera directa y que además conoce el terreno, porque, bueno, Rusia estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial, incluso en la propia Kursk, sabe del terreno. Por lo experiencia. Claro, tiene experiencia militar en el propio campo de batalla. Entonces, hasta en los pequeños detalles como estos, bueno, comenzó la época de la lluvia, el terreno fangoso, de estos fenómenos meteorológicos. Bueno, tiene sus tanques diseñados y modernizados para este tipo de terreno, cosa que no tiene Ucrania. Entonces, la tecnología avanzada de suspensión. Rusia ha invertido en suspensiones avanzadas, sistemas de control de tracción en muchos de los vehículos blindados. Estos sistemas permiten ajustar la precisión y la presión ejercida sobre el suelo. O sea, ajustan la presión sobre el suelo. Se la sabe todas más una. Y entonces mejoran la estabilidad y la movilidad en terrenos irregulares, embarrados. Entonces, un ejemplo de esta suspensión hidráulica en ciertos modelos lo tiene el T90, que permite ajustes en tiempo real, optimizando el rendimiento del vehículo según las condiciones del terreno. Es decir, vehículos blindados especializados, específicamente diseñados para operar en terrenos extremadamente fangosos y difíciles. Y estos vehículos tienen el T14 Amaranta, tiene vehículos de ingeniería como el MT-LB, que no solo tienen un bajo peso para su clase, sino que están equipados con motores más potentes y sistemas de flotación, lo que permite atravesar zonas inundadas o fangosas sin retraso. O sea, vean cómo Rusia está, bueno, ya está preparada para cualquier situación que se presente en este terreno, porque lo conoce a la perfección y ha hecho sus modificaciones para tener respuesta bajo cualquier circunstancia, incluso meteorológica. Vamos a ver la última parte del reporte y hacemos las consideraciones finales. El teniente coronel Roman Shchurlatov, una voz respetada en el ámbito militar ruso, fue claro en sus declaraciones. Esto habló: las carreteras y los campos rurales están siendo entregados. Se vuelven intransitables para la tecnología, lo que complica el transporte, la evacuación y la rotación. La logística de estos mosquitos, que ha sido la estrategia de supervivencia ucraniana en otros frentes, aquí en Kursk, está condenada al fracaso. Cada intento de mover municiones, evacuar a heridos o reparar equipo está siendo interceptado por las fuerzas rusas. En las últimas horas, los informes de la zona confirman que las tropas rusas han intensificado sus bombardeos sobre las pocas rutas aún utilizables por el enemigo, y a su vez las fuerzas de artillería han recibido la orden de aniquilar cualquier intento de movimiento. Y tengamos en cuenta que los drones de reconocimiento identifican rápidamente los convoys enemigos, permitiendo ataques precisos y devastadores. No hay lugar para esconderse. Las opciones del ejército ucraniano se reducen a la rendición o el aniquilamiento. Los números comienzan a pesar sobre el liderazgo ucraniano. Las pérdidas en Kursk no son simplemente materiales, sino también humanas. Aunque se ha evitado hablar de cifras exactas, las bajas enemigas son ya significativas. Con esto, las víctimas mortales entre las filas ucranianas aumentan a medida que la operación rusa avanza, y cada día que pasa, la moral del enemigo se deteriora aún más. Las condiciones climáticas
combinadas con la superioridad táctica de las fuerzas rusas, han dejado a los invasores en una situación sin retorno. Consideraciones finales, Eliana. Bueno, fíjense esto, ¿no? Y ustedes pueden creer que a pesar de que Zelensky está perdiendo, hoy se pronunció de nuevo diciendo que rechaza cualquier posibilidad de negociaciones con Rusia para una resolución pacífica del conflicto. Pues sí, esto salió reflejado hoy en uno de los principales medios estatales rusos, ¿no? Pues es así que el líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky, expresó su disposición a incluir las iniciativas de China, Brasil y otros países en el plan de resolución de crisis, cuando dijo lo siguiente: de vez en cuando diferentes socios por diversas razones desean entablar negociaciones directas con la Federación de Rusia. Nuestra opinión no ha cambiado. Creemos que no puede haber negociaciones, enfatizó Zelensky. También compartió una medida que, en su opinión, podría obligar a Moscú a aceptar negociaciones. Y dijo, los países occidentales deben proporcionar a Ucrania un paquete integral de disuasión estratégica no nuclear. Y es que Rusia, por su parte, está ganando no solo en el campo de batalla, sino también en la consolidación de su posición como una potencia capaz de defenderse de las agresiones extranjeras, manteniendo el control sobre su territorio y asegurando su futuro geopolítico. Pues los hechos recientes en Kupiansk, son un ejemplo más de cómo Ucrania está sufriendo una derrota estratégica y de cómo Rusia, sin duda, está resistiendo con éxito las presiones impuestas por Occidente. Pues así es, Mireles, así estamos ahorita en esta situación. Sí, Virginia, bueno, aquí hay un tema, ¿no? Con el tema, el tema del chantaje, porque un vulgar chantaje nuclear, digámoslo así. Y bueno, Alemania se pronunció al respecto, Virginia, sobre esto. Estoy hablando de Sevin Dagdelen, miembro de Budapest, que representa el Parlamento del partido Unión por la Razón y la Justicia de Saad. Esta diputada comentó en sus redes sociales el llamado Plan Victoria anunciado por Zelensky y bueno, dijo que esto se está volviendo cada vez más loco y claro. Voy a citar lo que dijo. El Plan Victoria de Zelensky es un plan muy peligroso para una guerra mundial. El chantaje nuclear de Ucrania en aras de una rápida adhesión a la OTAN no debe quedar impune. Alemania no debe permitirse verse arrastrada aún más hacia la guerra. Es decir, Zelensky quiere implantar un vulgar chantaje, ¿eh? Así no me ingresan a la OTAN, pues yo voy a hacer mis propias armas nucleares, ¿no? Y bueno, ya hay políticos occidentales que están diciendo, hey, espérate, estás volviendo loco, ¿no? Ante estas declaraciones sin sentido, además que un plan Victoria que, pues, se ha profundizado en prensa alternativa. El propio J ha hecho un análisis bastante exhaustivo de los puntos que se reflejan en este plan, ¿no? Pero digamos que de todas, esta situación es bastante compleja. Entonces vemos cómo Alemania, que alguna vez había sostenido Ucrania como un bastión contra la supuesta agresión rusa, ahora se encuentra en una posición de cuestionar públicamente la estrategia de Zelensky. O sea, fue un cambio radical. Ruptura, sí. Por supuesto, una ruptura que nadie vio venir porque pues rápidamente se destapó las tensiones que tiene Berlín, que había estado disimulando, ¿no? Además, también por un tema económico, energético, Alemania está sufriendo duramente el tema de las sanciones también, sí, impuestas por Occidente a Rusia. Entonces, bueno, bajo esta intensa presión de mantener
Zelensky la guerra contra Rusia, pues ha insinuado que si Occidente no lo admite en la OTAN, bueno, él sería capaz de desarrollar armas nucleares por su cuenta. ¿Y de dónde va a sacar la plata para esto? Bueno, recuérdense que dentro del plan Victoria, básicamente lo que allí está planteando Zelensky es a Estados Unidos y a la OTAN, demen toda la plata que yo necesito para rearmarme, para crear armas, para crear fábricas de drones, para, bueno, reabastecerme, tener un arsenal de alto alcance y ustedes llévense de mi país todo lo que quieran. Oro, minerales, vengan a buscar todo lo que quieran aquí a precio de gallina flaca, llévense todo con tal, me den a mí los recursos necesarios para yo pues planificar locuras como esta de hacer supuestas producciones de armas nucleares. Que ojo, que después que se destapó este rollo, entonces Zelensky fue directo a decir, no, eso es mentira, yo no estoy planeando hacer armas nucleares, eso fue una mala interpretación, eso no es así. Pero lo que sí es cierto es que dentro del propio plan Victoria que él presenta, pues está básicamente subastando los recursos de Ucrania, para, digamos que hacerse con el poder, porque recuerden ustedes que él ha insistido infinidades de veces en que él no va a entregar el poder hasta que recupere todos los territorios. O sea, vendiendo puro humo, sí, vendiendo puro humo para una guerra continuada que además Estados Unidos tiene intereses. Recuerden ustedes, Occidente y específicamente Estados Unidos no hace nada si no tiene intereses concretos en la situación. O sea, ya Estados Unidos de hecho ha invertido una gran cantidad de dinero y está siguiendo invirtiendo. Y Biden antes de irse quiere seguirle dando plata a Zelensky. Y algo oscuro está detrás de eso. Nunca Estados Unidos es el buen samaritano. Básicamente siempre, y ya la historia nos ha repetido una y otra vez, porque ejemplos de esto en todos los países. En todos los países que se les ha ocurrido negociar, diríamos aquí en Latinoamérica, negociar con el diablo, ¿no? Porque siempre termina Estados Unidos fracturando al país con el que hizo la negociación. Entonces, en el caso de Ucrania, sí, le está dando muchos recursos a Zelensky para mantener la guerra, porque tiene intereses allí. Claro. El tema de los minerales, de los recursos naturales, es un tema que siempre ha perseguido a Estados Unidos, porque no tiene recursos, recursos naturales. Y esa ha sido su lucha desde siempre, ¿no? Sí. Latinoamérica, la patria grande entera, lo ha vivido una y otra vez, ¿no? Siempre ha querido hacerse con los recursos naturales de otros países. Entonces, bueno, y hay intereses oscuros que están latentes y pues a Zelensky no le importa. O sea, el pase de factura de la destrucción completa de Ucrania es poca cosa para Zelensky, mientras que le sigan dando el dinero, le sigan dando armamento y él sigue instalado en el poder. Y está intercambiando eso por la destrucción completa de su pueblo. Esa es la pura realidad. Y además arrastrando todos los países de Europa, además. Es correcto. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Mirelis. Un saludo a nuestra audiencia de Prensa Alternativa para llevarles día a día todo lo que acontece en este escenario. Como siempre, de Prensa Alternativa, un placer estar con ustedes. Yo soy Mirelis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.